esta blusita que tengo colocada. Está hecha con la técnica top down. Arrancamos con una cadenita aquí en la base del cuello, luego vamos trabajando la manga raglan hasta alcanzar el ancho que cada una necesita. Yo en la parte inferior le dejé una apertura a la altura del huesito de la cadera. A la mía le coloqué manga, pero obviamente van a tener la opción de dejársela manguita corta, 3/4, lo que ustedes deseen. Se puede adaptar a todos los tamaños y van a poder utilizar cualquier hilado que tengan a mano. Yo utilicé un sobrante que tenía de un proyecto anterior, un algodón semi grueso o 8/6 con una aguja de 5 milímetros. Este que tengo colocado pesa 334 gramos, lleva muy poquito material, así que espero que les guste, que lo puedan poner en práctica. Arrancamos con el paso a paso. Con un algodón rústico 8/6 y una aguja de 5 milímetros, hacemos un nudo deslizado y montamos 80 cadenas. Como guía, la cadeneta de 80 cadenas, en mi caso mide 53 centímetros sin estirar. Una vez que tenemos las 80 cadenas, vamos a hacer una cadena más de altura y luego vamos a girar nuestra cadena. Vamos a trabajar en la segunda cadena desde la aguja y vamos a venir a la parte de abajo donde se forma esta lomita y vamos a tratar de picar aquí y vamos a ir colocando un punto bajo por cada cadena que hayamos montado. O sea que al final vamos a tener un total de 80 puntos bajos sobre nuestra caderita. Si esto se les dificulta, pueden tomar una agujita un punto menos para realizar esta parte, y si no, pueden montar la cadena inicial con una aguja de un numerito más. Nos van a quedar los puntos bajos así y en la otra parte nos va a quedar a la vista la cadena inicial. Una vez completos nuestros 80 puntos bajos, vamos a buscar nuestro inicio dejando la cadenita derechita que no se retuerza. Buscamos aquí el primer punto y lo vamos a unir con punto deslizado. En este momento ustedes lo que tienen que hacer es ir y probarse de que esto les pase por la cabeza para que luego se puedan colocar el suéter. Esto como guía mide aproximadamente 15 centímetros en el interior. Tengan en cuenta que los tejidos ceden aproximadamente en un 20%, suelen tener de elasticidad dependiendo del punto, y si no, siempre pueden hacer la cadena inicial con un número más de aguja según cuán apretadito ustedes trabajen su tejido. Aquí donde unimos vuelta vamos a colocar nuestro primer marcador. Este va a ser una de nuestras esquinas. Esta esquinita que va a ser la unión de vuelta, que la vamos a ubicar en la parte de la espalda, y luego vamos a dejar libres aquí 23 puntos bajos y en el punto 24 colocamos un marcador. Luego dejamos 15 puntos libres aquí y en el punto 16 colocamos otro marcador. Este va a ser el espacio para nuestra manga. Luego contamos 23 puntos libres. En el punto 24 colocamos el marcador y aquí entre el primer marcador y este nos van a quedar 15 puntos libres para la otra manga. En caso que alguien quiera aumentar o reducir estos números que yo les estoy dando, siempre van a aumentar de a 2 puntos, ¿sí? De a 2 cadenas por espacio, y siempre les tiene que quedar entre marcador y marcador un número impar. Lo mismo que aumentan en la espalda lo tienen que aumentar en el frente y lo mismo respectivamente en cada manga. Para comenzar nuestra segunda vuelta vamos a trabajar del revés. Esta va a ser nuestra primera vuelta del derecho. Vamos a levantar una cadena y en este mismo punto me introduzco, tomo hebra, hago un punto bajo,
Luego me introduzco por el centro del punto bajo, pico, tomo hebra nuevamente, hago otro punto bajo más, o sea que estoy montando un punto bajo sobre otro y le hago una cadenita. Esto va a reemplazar mi primer punto alto de la primera esquina, pero si ustedes quieren pueden hacer 3 cadenitas de subida. Luego tomo hebra, pico en el mismo punto y monto aquí un segundo punto alto o vareta. Esto va a ser la mitad de nuestra primera esquina de aumentos. Luego hacemos cadena al aire, salto punto de base, tomo lazada, pico en el segundo punto bajo y coloco aquí un punto alto. Y esto es lo que voy a repetir hasta llegar al próximo marcador. Cadena al aire, salto punto de base, tomo hebra, pico en el punto siguiente y coloco aquí un punto alto. Cadena al aire, tomo hebra, salto punto de base y en el siguiente punto alto. Cuando llego aquí antes del marcador, realizo la última cadena al aire que me va a corresponder a este punto que me queda libre antes de mi marcador. Retiro el marcador y en mi primera esquinita voy a realizar pico aquí donde retiré el marcador y voy a colocar 2 puntos altos o varetas, separo por 2 cadenas al aire y en el mismo lugar vuelvo a colocar 2 puntos altos más. Aquí ya tengo determinada mi primera esquina de aumentos de mi raglan y a partir de aquí voy a completar la parte del frente y comienzo de la misma manera que hice aquí en el inicio. Hago cadena al aire, me corresponde el primer punto de base, tomo hebra, pico en el segundo punto bajo y aquí coloco punto alto. Cadena al aire, salto punto de base y voy completando de la misma manera hasta el próximo marcador. Cuando estoy llegando antes de mi marcador me va a quedar siempre cadena al aire y el punto de base libre correspondiente. Y en todas mis esquinas de aumentos voy a realizar exactamente el mismo procedimiento. Tomo hebra, pico en el punto que me corresponde y monto ahí 2 puntos altos separado por 2 cadenitas y completo con 2 puntos altos más. Y ahí tengo formada mi nueva esquina. Y ahora completamos el resto de la vuelta exactamente igual. Cuando llegamos a final de vuelta nos va a pasar lo mismo, nos va a quedar cadena al aire sobre punto bajo y vamos a terminar de completar aquí la esquina inicial que teníamos, los 2 puntos altos. Entonces tomamos hebra y picamos aquí en el punto que utilizamos para unir y completamos los 2 puntos altos que nos faltan. Y ahora para unir vuelta aquí a esta falsa vareta vamos a tomar lazada y vamos a unir con un punto medio alto al centro de nuestra falsa vareta y cerramos con un punto medio alto. Esto va a reemplazar las 2 cadenitas que estamos utilizando para separar cada esquina. Y esto es lo que vamos a repetir en todas las vueltas de vareta y cadena y en las esquinas haremos siempre la misma operación. Una vez que estamos aquí, vamos a levantar una cadena y para nuestra tercera vuelta giramos nuevamente el tejido, nos vamos del derecho, realizamos nuestra primer falsa vareta aquí, monto mi primer punto bajo, un punto bajo más sobre ese, una cadena al aire, tomo lazada y voy a envolver aquí donde tengo el punto medio alto y coloco ahí mi segunda vareta. Ya tengo media esquina completa y ahora vamos a observar nuestro tejido. Donde tenemos el vacío de la cadena al aire, aquí vamos a envolver con una vareta o punto alto y luego vamos a montar entonces sobre este punto una cadena al aire y aquí nos va a corresponder punto alto. Entonces esta vuelta comienza con punto alto,
cadena al aire y a partir de aquí tomo lazada y envuelvo mi cadena al aire de la vuelta anterior y la cadena al aire va sobre el punto alto. Punto alto sobre cadena al aire sobre punto alto. Y así vamos a completar toda nuestra segunda vuelta. Cuando llegamos a la esquina antes del aumento, vamos a finalizar la vuelta exactamente igual a como la iniciamos. Terminamos aquí sobre estos dos con cadena y punto alto y luego completamos nuestra esquina exactamente igual a como hicimos en la vuelta anterior, colocando en las dos cadenitas 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos más. Y esto es lo que vamos a repetir en todos nuestros lados en esta tercera vuelta, que es idéntica a la anterior, simplemente los puntos altos y las cadenas se van intercalando. Cuando llegamos al final de vuelta, vamos a colocar aquí la última vareta sobre nuestra primer falsa vareta, que es donde unimos vueltas, y completamos la esquina de inicio, que nos falta aquí la mitad. 2 puntos altos más para completar las 4 varetas de nuestra esquina y nuevamente tomamos lazada y vamos a buscar aquí este falso punto medio, esta falsa vareta de inicio que hicimos y unimos con punto medio alto para nuestra nueva esquina. Y ahora vamos a repetir nuevamente la segunda hilera. Levantamos cadena al aire, giramos el tejido. Recuerden que pueden reemplazar esto con 3 cadenitas de subida si quieren. Ahí formo mi primer punto bajo, paso por el centro del punto, monto un punto bajo más encima y una cadena al aire. Ahí tengo mi falsa vareta, tomo lazada, envuelvo la esquinita y ahí tengo nuevamente la mitad de mi nueva esquina. Esta cuarta vuelta va a comenzar al revés de la anterior. Si la anterior la comenzamos con punto alto, esta ahora va a comenzar con cadena luego de mi esquina. Y luego tomo lazada, pico aquí en el segundo punto alto, coloco punto alto encima, cadena al aire que va sobre este punto alto y tomo lazada y envuelvo la cadenita al aire y ya comienzo a completar mi secuencia envolviendo siempre la cadena de la vuelta anterior con un punto alto y cadena al aire sobre punto alto de la vuelta anterior. Aquí coloco cadena al aire. Miren, cuando llegamos aquí del otro lado, recuerden que hacemos lo mismo que hacemos cuando comenzamos nuestra vuelta. Si la anterior comenzábamos con punto alto y finalizábamos con punto alto antes de nuestra esquina, aquí comenzamos con cadena al aire y vamos a terminar con cadena al aire. Entonces, esta cadena corresponde a este punto. Tomo lazada, pico en el punto central, hago una cadena al aire y aquí ya llegué nuevamente a mi esquina, donde envuelvo y coloco entonces mis 2 puntos altos separados por 2 cadenitas y completo con 2 puntos altos más. Esto es muy fácil, son solo estas 2 vueltas que se van a repetir por ahora una y otra vez. Las esquinas son todas iguales y siempre giraremos el tejido en cada vuelta. El tejido va a ir creciendo, ustedes se lo van a poder ir probando a medida que tejen para saber qué ancho y qué alto le quieren dar hasta llegar aproximadamente a su sisa. Yo voy a completar un par de vueltas, vuelvo y les muestro cómo vamos a continuar. Van a trabajar las hileras hasta cubrir la parte más ancha de su cuerpo, que puede ser el busto, el abdomen, la cadera, lo que ustedes vayan a cubrir. Aquí adelanté un poquito, tengo realizado en total 14 vueltas, incluyendo la primera de puntos bajos. En esas 14 vueltas yo tengo en el lateral más ancho, que sería el frente y la espalda, 77 puntos,
y en la parte de las mangas tengo 69 puntos a cada lado. Y les voy a pasar las medidas. Yo tengo de contorno de busto aproximadamente 92 centímetros. Entonces, como es una prenda de verano, la estoy haciendo más o menos con el contorno, el ancho de contorno justo, sin dejarle demasiada holgura positiva, porque seguramente irá con pocas prendas por debajo. En el frente esto me mide aproximadamente 46-47 centímetros. ¿Sí? La parte de la manga mide aproximadamente 40-41 centímetros de alto. Luego esto mide aproximadamente 23 centímetros y el alto de mi tejido mide 18 centímetros. Luego tenemos, lo doblamos a la mitad de esta manera. Aquí, si ustedes lo miden, les va a medir seguramente un poquito más. En mi caso son 52 centímetros la parte que quedaría sobre los hombros. Aquí de alto tengo 20 centímetros de sisa. Esta parte de la sisa, luego aquí se puede coser un poquito y vamos a levantar y trabajar la manga del ancho que cada una desee. No importa si ustedes terminaron una vuelta del derecho o del revés, da igual. Lo único que van a hacer es cuando completan la vuelta aquí, entonces lo que voy a hacer es enganchar la esquinita de enfrente, dejando libre aquí la porción más cortita que es la de la manga. Voy a tomar la lazada, paso por la aguja de esta manera y aquí levanto 1, 2, 3 cadenas que va a corresponder a mi primer punto alto. Y voy a hacer una cadena más que me va a corresponder a la cadena que me correspondería aquí en el espacio de esta esquinita, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo con este punto alto es unir ambas esquinas, ¿sí? Entonces me va a quedar punto alto, cadena hacia un lado, punto alto, cadena hacia el otro lado. De esa manera el dibujo me va a quedar correcto. Y ahora tomo la lazada, aquí me corresponde punto alto, cadena al aire y punto alto aquí. Y ahora ya empiezo a completar el dibujo. Aquí llegué del otro lado, completé ahí mi último punto alto, cadena en la esquina. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a tomar la lazada, de esta forma me introduzco en la esquinita, busco la esquinita de enfrente y envuelvo las dos esquinitas juntas, ¿sí? Paso por dos y paso. Termino de cerrar el punto alto. Y ahí enganché las dos esquinitas juntas exactamente igual a como hice del otro lado. Y ahora en la esquina me corresponde completar con una cadena al aire y luego me corresponde punto alto, cadena, punto alto en mi caso. Y luego ya empiezo a completar la secuencia. Lo práctico del top down es que se lo pueden ir probando para ir calculando el ancho que quieran y demás. Entonces, una vez que estamos acá, ya nos queda la prenda cerrada. Ahora nos quedamos completando, ¿sí? Una vez que hicieron esta parte, completan hasta acá y luego unimos con un punto deslizado, luego de hacer la última cadenita, aquí a la tercera cadenita al inicio de vuelta. Levantan nuevamente 3 cadenitas y giran el tejido y vamos a empezar a completar una vuelta al derecho, una vuelta al revés, solamente en esta parte aquí del cuerpo, ¿sí? Y vamos a dejar libre la parte de las mangas para trabajarlo luego. Trabajé desde donde terminé el canesú, una vez que obtuve el ancho final que yo necesitaba, un total de 20 vueltas derecho y revés, uniendo siempre al final con un punto deslizado. Y como a mí me quedaron 78 de estos cuadraditos espacios, cuando comencé la vuelta 21, lo que hice fue comenzar a trabajar, ¿ven? La vuelta de manera normal y trabajé la mitad de los cuadraditos, que en mi caso son 39. Y una vez que llegué al cuadradito 39, levanté 3 cadenitas
y volví sobre esos 39 cuadraditos y de vuelta 5 hileras más en este caso. Y luego enganché un hilito en la parte posterior y realicé lo mismo, agregué 5 hileras y ahora le estoy haciendo una terminación sencilla de puntos bajos que ahora se los muestro cómo lo vamos a completar. Entonces en la parte inferior me quedó una apertura. La manga, desde donde terminé el canesú y levanté los puntos, completé un total de 30 vueltas en mi caso y mide de largo desde la sisa más o menos 40 centímetros. Y el largo final de mi blusa con estas 5 hileras que le agregué mide desde el hombro hasta abajo 55 centímetros tengo. Aquí de esquina a esquina de aumento tengo 15 y la apertura del cuellito es un poquito más, tengo casi 18 centímetros. Tengo 48 centímetros en el ancho y a la manga en mi caso le di 14 centímetros, que en la circunferencia son 28. Eso es lo que cubrí con 2 madejas de hilo semigrueso de algodón 8/6 con una aguja de 5 milímetros, ¿sí? Así que eso es para que vean a veces cómo se pueden realizar una prenda con pocos materiales, eligiendo el punto correcto y haciendo los cálculos previamente como para tener un estimado. Aquí tengo marcadito el derecho de mi piel, de mi prenda. Esta es la espalda. Entonces me vine del lado de adentro aquí en la sisa y lo di vuelta un poquito así para poder trabajar esta partecita. Entonces lo que hice fue, ustedes van a alinear todos sus cuadraditos, ven que se ven a trasluz de esta manera y ubican ahí hasta dónde van a tejer, ¿sí? Enganché con un punto deslizado a la aguja, entonces pasé así y aquí mismo uní ambas esquinas de esta manera, ahí. Y ahora me fui trasladando, fui tomando este punto y el mismo punto del lado de enfrente y me deslizo. Y así vamos a ir cerrando hasta alcanzar el ancho de mangas que cada uno necesita o desea para su brazo. Esto, si quieren, también lo pueden hacer cosiendo o con punto bajo. A mí me parecía que era más fácil y quedaba mejor así que con el punto bajo, pero también se puede coser si quieren. Cuando llego aquí a los marcadores, que es la distancia que yo calculé, voy a sacar este también porque ahí coloco mi último punto deslizado. Termino aquí en la parte donde tomo 2 puntos altos. A ver si tengo los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos deslizados. No cuento acá donde una vuelta, ¿no? Primero levanto 1, 2, 3 cadenas que corresponde a mi primer punto alto, ¿sí? Y ahora me voy a trabajar del otro lado. Esperen que suelto aquí. Aquí tengo la prenda del derecho. Para poder ahora trabajar con la prenda del derecho. Aquí perdí mis cadenitas. No, están aquí. Entonces, estas 3 cadenitas que levanté, ahora la costura, ven, me queda del lado interno. Y aquí ya tengo estas 3 cadenitas levantadas que me van a equivaler al primer punto alto de la vuelta. Entonces, mis cadenitas van para aquel lado, entonces yo voy a trabajar en este sentido. Y ustedes hacen lo mismo, miran su tejido
y trabajan en el sentido que les corresponde. Acá agrego una cadena más que me va a corresponder a este punto y ahora ya tomo lazada y empiezo a hacer mi dibujo tal cual veníamos trabajando. Voy a colocar un punto alto donde tengo el espacio y una cadenita sobre el punto alto de la vuelta anterior. Súper fácil. Y con esto van a poder customizar el ancho de su manga para que la prenda les quede perfecta. O por lo menos a su gusto. Completo y les muestro. Aquí completé toda la vuelta y conté mis puntos. O sea, punto y cadena son 2 puntos, así que van contando de 2 en 2 para asegurarse o para anotar la cantidad de puntos que tienen para que el otro lado o manga les quede igual después. Y una vez que estamos acá, aquí coloqué la última cadenita que me corresponde a este punto alto de aquí. Y aquí engancho en la tercera cadenita porque estoy dejando la cadenita que me corresponde a este punto alto. Así que tratan de introducirse ahí. Y con un puntito deslizado unimos vuelta, ¿ven? Y ahí nos queda armadito el dibujo. Y una vez que están acá, que ya tienen eso completado, es muy sencillo, giran el tejido para el lado que ustedes quieran, pero a mí me corresponde trabajar para este lado ahora. Y ahora envuelvo aquí y hago 2 cadenitas. Esto va a corresponder a mi primer punto alto, o sea que lo levanto en el espacio. Y acá lo último entonces me va a terminar con una cadenita sobre estas 3 cadenitas que fue donde uní vuelta. Y luego hago lo mismo hacia el otro lado y así una y otra vez. Esto también lo pueden reemplazar por 3 cadenitas, como ustedes gusten. Una vez que estoy acá, agrego una más que me corresponde a este punto alto, tomo lazada y empiezo nuevamente a completar mi dibujo. Y así me voy a quedar trabajando en mi caso, porque esto ya es una repetición, hasta completar la manguita que necesito y que se me acabe el hilo que estoy utilizando. Y una vez completa esa parte, les muestro cómo podemos hacer las terminaciones y terminamos. Una vez que completaron la cantidad de vueltas que necesitan para largo su manga, yo lo que hice fue levantar una cadenita y lo que fui haciendo es envolví aquí en el primer espacio y coloqué un punto bajo. Y luego me fui saltando los puntos altos y fui envolviendo solamente en los espacios y colocando ahí un punto bajo hasta dar toda la vuelta. Y cuando llego aquí al final de vuelta, coloco mi último punto bajo ahí en el último espacio y uno aquí al primer punto bajo con un punto deslizado, corto hebra. Y una vez que estamos aquí, cerramos, ajustamos y esta hebrita la escondemos. Y de esa manera la manguita se me redujo en la partecita del puño y lo voy a dejar así muy sencillo. Luego en la parte inferior, aquí donde terminé una de las quintas hileras que le agregué aquí donde separé para hacer el frente y la espalda, comencé a colocar un punto bajo por cada punto que tenía. Luego me trasladé sobre el lateral, trabajé aquí donde tenía la separación y volví trabajando siempre un punto bajo por cada punto hasta llegar del otro lado. Aquí dejé el otro lado sin terminar para mostrárselos. Aquí sí coloqué un punto bajo por cada punto, o sea, pico en el punto alto y envuelvo la cadenita y también coloco ahí un punto bajo. Cuando llego a cualquiera de estas esquinitas, aquí o estas dos, lo que hice fue en el último punto, piqué ahí, coloqué un punto bajo, le agregué una cadenita para girar
y en el mismo punto coloqué otro punto bajo y ahí ya tengo formada la esquinita. Y luego piqué envolviendo el punto bajo aquí y en la base del punto bajo coloqué otro punto bajo. Ahí, ¿ven? Y aquí lo mismo, envuelvo, coloco punto bajo y en la base del punto alto, en la base o en la parte superior del punto alto, según como lo vean, coloqué otro punto bajo. Y así hasta llegar al final de las hileras. O sea que estaría colocando aproximadamente 2 puntos bajos por punto alto que tengo paradito así. Miren, aquí estoy casi llegando. Ven que tengo un punto alto aquí, de aquí comencé la parte de adelante o de atrás y aquí lo mismo. Entonces, cuando llego acá al final, coloco un punto alto ahí. Aquí en la base de este punto alto coloqué un punto bajo donde me sale de la última vuelta y luego coloqué un punto bajo en este punto alto central que tengo de donde me salen los espacios de ambas piezas delantera y trasera. Y ahora giro un poquito para ir a la última parte. Y entonces hice lo mismo. Acá en la base del punto alto coloqué un punto bajo. Envuelvo la parte larga del punto alto, coloco un punto bajo ahí. Aquí en la base coloqué otro punto bajo, envuelvo. Aquí otro punto bajo. Envuelvo el palito y aquí en la base otro punto bajo. Aquí envuelvo, aquí en la base otro punto bajo, envuelvo. Y aquí estoy llegando desde donde arranqué mi primer punto bajo. Entonces aquí en la parte superior coloco mi último punto bajo, hago una cadena y uno aquí al primer punto bajo con un punto deslizado y ya puedo cerrar. Ajusto bien ahí y luego con una agujita lanera escondemos esta hebra. Y en el escote donde teníamos el comienzo de vuelta, enhebré la hebrita que había dejado y traspasé acá el nudito inicial de la cadena y voy a cerrar esta partecita para que ya me quede bien terminadito. Engancho aquí con cuidado de esta forma. Ahí ya lo tengo cerrado y lo voy a cerrar acá. Ajusto, hago un nudito y ahora la voy a esconder por aquí adentro y ya con eso tendríamos finalizada la prenda. Es súper fácil, espero que se animen. Y lo ideal de esto es saber aprovechar los materiales que tenemos a mano o que nos hayan sobrado de otros proyectos para poder hacernos cositas fáciles y prácticas para usar en el día a día y que siempre lo podamos adaptar al gusto personal de cada una y de lo que nos gusta usar.